Una palabra desde el corazón del Padre. Responsabilidades bíblicas de la iglesia frente al gobierno. Número 1, orar. Y orar en este sentido. Orar con acción de gracias. Orar para que el gobierno sirva a Dios, para que ejecute la justicia que le ha sido dada y para que establezca también su autoridad y rinda cuentas a Dios de cómo la ejerce. Número 2, quiero hablar precisamente de lo que dice Romanos 13:1 al comienzo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y también en ese mismo capítulo 13, versículo 5, es necesario estarle sujetos. Así que permítame mencionar como segunda responsabilidad de la iglesia frente al gobierno la sujeción y el sometimiento. Sujetarme es colocarme bajo la sombrilla del gobierno. Sujetarme es colocarme bajo la protección y la sombra que la autoridad me brinda. Así que la sujeción es beneficiosa para todos nosotros. Pero a la par que tenemos beneficios al sujetarnos, también tenemos responsabilidades. El mismo texto que acabamos de leer menciona que debemos pagar nuestros tributos, porque el gobierno se sostiene con los tributos y con los impuestos de los ciudadanos que están sujetos a él. El mismo Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, declaró: dad a Dios lo que es de Dios, pero también dad al César lo que es del César. Eso está escrito en la palabra. Ahora, el Señor no solamente lo dijo, sino que en una oportunidad vinieron a cobrarle un impuesto. Era un impuesto del templo, pero que seguramente estaba legislado por Roma. Y dice que cuando vinieron a pedir el impuesto, a cobrar el impuesto, él le habló a Pedro. Y como él era pescador, le dijo a Pedro que fuera y pescara un pez grande y que cuando abriera el pez encontraría allí una moneda para pagar no solamente el impuesto de Pedro, sino también el impuesto de Jesús mismo. Así que Jesús no solamente dijo que debíamos estar sujetos, sino que él fue un ejemplo de pagar los impuestos y de honrar con nuestros tributos al gobierno. Es impresionante que estas cosas están escritas en la Biblia, pero que muchas veces las pasamos por alto. Y es que mucho cuidado, porque hay creyentes que de un momento al otro se levantan en rebeldía sin causa. Son beligerantes y son opositores sin sentido. Y se dejan arrastrar por ideologías humanas que para nada tienen fundamento bíblico. Yo insisto bastante en sustentar las enseñanzas que se dan desde el púlpito con la palabra de Dios, para que usted vuelva a ellas, las examine con la luz del Espíritu Santo y para que Dios hable a su corazón y usted las pueda poner por obra. Ahora, es importante sujetarnos, porque eso nos habla del beneficio. Pero también es importante acompañar esa sujeción del sometimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y específicamente en el versículo 17 también nos habla de la honra. Honra a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y es que el sometimiento tiene que ver con honra, tiene que ver con sumisión, tiene que ver con respeto, con reconocimiento. Y algunos me preguntarán: ¿cómo someternos a un gobierno imperfecto? ¿Cómo someternos a un gobierno injusto, humano? Y algunos incluso se estarán preguntando: ¿será que estos gobernadores de nuestras naciones fueron puestos por Dios? ¿O fueron más bien colocados por un sistema político de trampa, de engaño y de soborno?
Ahora, puede ser lo uno o puede ser lo otro. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí me dice la Biblia es que Dios, por encima de cualquier patraña humana, es soberano. Y podemos poner nuestra confianza en que Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, lleva a cabo sus propósitos y su voluntad y su providencia divina por encima de cualquier intento del enemigo o cualquier intento del hombre por ir en contravía de los principios del Señor. Insisto, el único reino justo es el reino que nosotros como iglesia representamos. Por eso no podemos dejar de callar. Por eso tenemos que modelar la justicia de Dios. Por eso tenemos que establecer su reino, comenzando por nuestro corazón, por nuestra familia, por los diferentes lugares a donde Dios nos ha colocado. Y no nos debe sorprender tener un sistema, el sistema de este mundo, en contravía de los postulados y de la predicación de la palabra, porque el Señor afirmó: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido. Una palabra desde el corazón del Padre.